noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias Buenas noches. por estar compartiendo el día de hoy esta asignatura del derecho laboral. Ese es el nombre realmente que tiene la asignatura. Jurídicamente se llama derecho laboral. Bueno, mi nombre es Alejandro Niño Castillo. Yo soy abogado litigante especializado en docencia y pedagogía universitaria. Tengo estudios en derecho laboral. Soy abogado litigante en derecho laboral. Soy el abogado que va a los juzgados, defiende a los trabajadores. En algunas oportunidades tengo que defender a los empleadores. Me enfrento al juez, quien es el que tiene la última palabra. Ese abogado litigante que tiene la oportunidad de presentar las demandas o contestar las demandas, presentar todos los temas relacionados con las demandas laborales, donde converge el derecho laboral que vamos a ver con ustedes y otro derecho que se llama el procesal laboral. Esas son las técnicas que se utilizan en el derecho laboral. Aparte de eso, tengo estudios en derecho penal. Igualmente ejerzo la profesión como abogado penalista. Tengo estudios recientemente, especialización en coaching educativo. El coaching educativo es un sistema moderno, es un sistema actualizado que permite tenía la ventana del recinto abierta y está entrando mucho frío. Bueno, entonces decía que el coaching educativo es una especialización que se hace con aquellos docentes especializados también en educación, que van a permitir que la educación y que se imparta el conocimiento científico de una manera que sea sencilla, que sea de fácil interpretación para aquellas personas que, como ustedes, contadores públicos que van a ser y administradores de empresas que van a ser, interpreten el derecho laboral de una forma tal que se facilite y que no vaya a tener un traumatismo en el desarrollo de la asignatura y en el desarrollo de su vida profesional. Esto permite que el docente tenga la capacidad suficiente para exponer la temática del curso. Cada día vamos a tocar un tema especial y el docente tenga la capacidad suficiente no solamente de transmitir el conocimiento claro, amplio, preciso, sino también que pueda dar respuesta a las preguntas e inquietudes que tengan los estudiantes. Entonces, en el caso particular mío, yo soy profesor, soy docente de la Facultad de Derecho de la Universitaria de Colombia y específicamente en las áreas del derecho laboral individual como el que vamos a tratar con ustedes. También trabajo el tema del derecho colectivo, que son los sindicatos, y manejo a cabalidad el derecho procesal laboral. Esos son los 3 títulos que tiene el derecho laboral en Colombia. De modo pues que no es tampoco la primera vez que vengo a la Facultad de Ciencias Económicas a dictar
la asignatura de Derecho Laboral, ya he tenido la oportunidad, no solamente en la Facultad de Contaduría y Administración, sino también eh, mm, he tenido que ir a colaborar, a contribuir con el crecimiento y el desarrollo de las tecnológicas que, si bien es cierto, apenas están saliendo las primeras promociones de esas técnicas. Entonces, la experiencia como docente la he desarrollado en el campo del pregrado, como son ustedes, de la parte de la tecnología, como son los otros chicos que se incorporaron. Y eso me ha permitido también que dentro de mis estudios que he realizado en diferentes universidades en Colombia y en Europa, poder llegar a hoy, al aquí y a la hora, poderles transmitir un conocimiento científico adecuado a la profesión que están logrando ustedes cada día en sus estudios dentro de la institución. La universidad y las universidades que tienen las carreras de contaduría y administración de empresas, muchas veces inclusive con los ingenieros, juntan las facultades para que un solo docente dicte la asignatura del derecho laboral. Entonces, no es nuevo encontrar que ahorita tenemos dos doctrinas diferentes, como son la contaduría pública y la administración de empresas. No sobra contarles a ustedes, mis queridos estudiantes, que por la época de los años 80 tuve la oportunidad de hacer mi primera carrera profesional en el área de la contaduría pública. Trabajé la contaduría pública en diferentes roles, como llevar contabilidades, hacer declaraciones de renta. Para la época que yo estudié contaduría pública no existían los computadores. A nosotros nos tocaba llevar los libros de contabilidad a mano. Todo lo que eran las hojas de trabajo, los comprobantes de diario, nos tocaba hacerlo a mano, porque no existían las computadoras. Lo hacíamos en máquina de escribir para presentar los estados financieros. La DIAN, por ejemplo, permitía que los impuestos se presentaran a mano, se liquidaran a mano y se presentaran los formularios a mano para la época. Los únicos que tenían de pronto una computadora gigantesca del tamaño de cualquier habitación donde están ustedes era el Banco de la República. Pero las empresas como tal no había computadores. Por ahí a la altura de octavo semestre aparecieron unas materias que se llamaban como técnicas en sistemas, donde le empezaban a enseñar a uno como una especie de algoritmos para el manejo de programación de sistemas, pero realmente no era algo avanzado. Empieza entonces a llegar los computadores a Colombia, que estamos hablando que esos computadores son de más o menos del año 85, año 90 más o menos, que empezaron a llegar computadoras al país. Y ahí fue cuando se empieza a desarrollar todo lo que son los software y los software de los sistemas, software y hardware de los sistemas contables. Aparecen las carreras de ingeniería de sistemas también para todo el conocimiento. Y lentamente se va desarrollando entonces el tema de los sistemas.
De tal forma que, por ejemplo, todo lo que es los sistemas de pagos en línea empieza a tener un desarrollo más o menos desde la época de los años del año 2000 para acá, ha venido con realmente un desarrollo paulatino hasta llegar a hoy día donde ya uno puede hacer sus pagos en línea, puede hacer sus compras por internet, porque tampoco existía internet. El internet en Colombia es algo que es novedoso, es algo nuevo, es algo que no es antiguo. De ahí que, por ejemplo, tenemos, ¿me ayudan con un micrófono que está abierto, por favor? Andrés Beltrán. Gracias. Andrés, ¿puede cerrar su micrófono? Bueno, entonces, ¿Andrés se encuentra en clase? Andrés, ¿se encuentra? Sí, señor. Por favor, póngale mute a su sonido. Gracias, Andrés. Entonces les decía que... Listo, profe, pena. Gracias. El tema del Internet también es muy nuevo. El Internet no lleva muchos años en Colombia. De ahí que muchas cosas, las compras, la gente todavía es renuente a hacer sus compras por Internet, es renuente a hacer sus pagos por Internet. Y hemos encontrado estudiantes en Universitaria de Colombia, por ejemplo, en la parte de Derecho, que todavía no saben manejar una computadora. Y es muy grave a nivel profesional que no manejen computadoras. No sé, en el tema de la contaduría pública, donde pues hay una relación bien distinta, mientras que en derecho hay mucho adulto mayor que se está formando más que otra cosa para buscar como su propio bienestar, como no bienestar, sino más bien es como una parte de como un compromiso social para lograr algún día tener una profesión y mostrarle a su familia que sí se pudo, porque ellos realmente no van a ser competencia para nosotros los abogados litigantes, porque pues ellos lo que hacen es conseguir una tarjeta profesional más como por satisfacción personal. No sé si en contaduría pública la gente también acuda, que no lo creo, porque es que en contaduría y en administración el tema numérico es bien complicado y los adultos mayores con grados de dificultad se interesan mucho por las matemáticas. De ahí que no existan tantos abogados laboralistas, porque es que en parte de la liquidación de las prestaciones sociales, la liquidación de las nóminas, todo lo que tenga que ver con las provisiones de los porcentajes de provisiones, los cálculos para pagar las cotizaciones de la seguridad social y las provisiones, a mucho abogado no le gustan los números. Por eso estudiaron derecho, porque no les gustan los números. Pero el derecho laboral sí le tiene que gustar los números al abogado para que pueda ejercer la profesión, porque en un momento dado tiene que en un juzgado hacer una liquidación de prestaciones sociales y no tiene manera de hacerlo, pues va a ser un poco complicado. Afortunadamente, pues a mí se me facilita mucho. Por lo que les conté, estudié contaduría pública, tuve mucho conocimiento de las nóminas, la liquidación de las horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, los descuentos a los trabajadores por concepto de la seguridad social, descuentos por inasistencias laborales y todos esos temas. Entonces, el derecho laboral, por consiguiente, es algo que yo
lo llevo en la sangre. Son muchos años, más de 30 años, ejerciendo el tema del derecho laboral. El derecho penal lo estudio, lo ejerzo porque cuando estudié mi carrera de abogado, cuando estudié la carrera de derecho, me empezó a gustar el derecho. Es un derecho circunstancial. La conducta de los seres humanos tiene unas circunstancias y eso hace que las personas de una u otra manera cometan actos ilícitos. Es algo de la condición humana. Y eso me emocionó mucho e hizo que me dedicara en gran parte a hacer ese doble estudio, no solamente del derecho laboral, sino del derecho penal. Dentro de mi carrera laboral, soy consultor de una gran institución, soy consultor del presidente de la organización, llevo varios años trabajando con ellos. Tengo mi despacho jurídico privado en la calle 17 con carrera séptima. También ejerzo particular y también pues tengo que defender los intereses de la empresa para la cual yo trabajo y como vocación, porque esto es una vocación, he sido docente universitario por muchos años. De ahí que tuve que estudiar para ser docente universitario, porque no todas las personas, hombres o mujeres que tengan un pregrado o una especialización, pueden ser docentes, porque muchos tienen un conocimiento amplio sobre el tema, pero no se les facilita transmitir el conocimiento científico. Esto es más de vocación, de gusto, de placer. Y últimamente hice un estudio para lograr el título de coaching educativo. Este coaching es un tema que el término es muy nuevo, es un tema novedoso. Antiguamente lo llamaban conferencistas, psicoterapeutas, mejoramientos de la vida personal. Esos eran los términos que se usaban antiguamente. Hoy día en Europa y en Estados Unidos, más que todo en Europa, se institucionalizó el título de coaching. Y hay coaching emocional, hay coaching educativo, y es realmente el tema de moda. Es el tema sensacional. Eso ha causado sensación en la población. Perdón. Entonces, yo siempre he sido una persona que me he mantenido en constante evolución y siempre voy de la mano de la tecnología, del mundo moderno, de las cosas novedosas, de las cosas de actualidad, por mi profesión de abogado, porque me dediqué de lleno a ejercer la profesión de abogado, porque yo no sabía que dentro de mí como contador había un abogado en potencia. Entonces, lentamente me fui trasladando al área jurídica y pues sí, me ha quedado muchas cosas de la contaduría pública, pero a hoy día pienso que estoy desactualizado en muchos temas, porque la vida no me alcanza para estudiar y pienso que desarrollando el tema jurídico me siento mejor. Entonces, esa es mi hoja de vida, esa es mi presentación, para lo cual la institución me ha contratado para que desarrolle mi profesionalismo, mi conocimiento jurídico, mi experiencia en desarrollar un contenido programático que es muy hermoso, es un contenido programático maravilloso
pero lo vamos a desarrollar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que permita el entendimiento, la comprensión del derecho laboral. No vamos a utilizar términos técnicos, jurídicos, primero porque ustedes no los entienden. Segundo, porque ustedes no están estudiando derecho, no tienen esa doctrina, no tienen esa agilidad, porque lo de ustedes es los números, la administración, la tributaria, otras cosas. Entonces, si yo me pongo a hablarles en un lenguaje altamente calificado, ustedes, la verdad, van a desertar del curso porque no lo van a entender, porque esa no es su doctrina, esa no es su política. A ustedes toca hablarles en un lenguaje sencillo, en un lenguaje fácil, que lo interpreten para que la norma no pierda su esencia y no pierda ese mundo fantástico del derecho laboral, como yo lo llamo, y hacer que la clase sea atractiva, que la clase sea dinámica, que la clase llene las expectativas que ustedes traen. ¿Cómo me gustaría preguntar el grado de conocimiento que puedan tener ahorita al inicio de la clase y cómo van a salir? Esa pregunta se la hice yo también a Miguel Ángel, que tuve la oportunidad de dictarle clase en la parte técnica y finalmente la interpretación de la norma es clara, es evidente. Se pretende que este docente sea un conductor, que sea un guía, que sea una persona que lleve por el sendero del éxito a los estudiantes. No soy un docente dictador, un docente perseguidor de los estudiantes. No, ese no es mi estilo. Mi estilo es que ustedes aprendan y salgan adelante en el desarrollo de la materia. Ahora, que si ya el estudiante no presenta los parciales, no presenta las evaluaciones, ya es problema del estudiante. Que el estudiante presenta las evaluaciones y no estudió para sus exámenes, ya es el problema del estudiante, más no es el problema del docente. Entonces, el módulo lo perderá aquella persona que sea responsable de sus propios actos. Si la persona cree que con el hecho de estar inscrito o con el hecho de prender la pantalla ya ganó la materia, de pronto se equivoca. Entonces no es por culpa del docente, sino más por las actuaciones de los estudiantes. Bueno, entonces hasta ahí mi carta de presentación para que ustedes noten que quien les va a dictar la materia es un profesional a carta a cabal, en la cual ustedes pueden colocar toda la fe y toda la esperanza que vamos a salir llenos de conocimiento y con una gran experiencia. A veces tendremos que hablar de diferentes derechos para matizar, para ampliar la información, para que ustedes vean cómo el derecho laboral no solamente tiene que ver con los trabajadores, sino también tiene un matiz penal. ¿Por qué? Porque en un momento dado, un empleador falsifica un documento comprobante de pago manifestando que ya le pagó los sueldos o las prestaciones sociales al trabajador, y el trabajador puede manifestar en juicio que él no firmó ese documento, que ese documento es totalmente falso. Entonces ahí se genera una conducta punible o una conducta negativa, que es falsificación de documento privado. Y eso es. ¿Y quién condena esas conductas negativas del ser humano? El Código Penal.
Entonces, fíjense ustedes que se necesita tener conocimiento para poder entrar a transmitir unos conocimientos. Pero lo vamos a hacer de una forma leve, nos vamos a introducir. Nuestra clase es comer, vamos a decir, nuestra clase es comer huevos. Pero a veces tenemos que comer huevitos con arroz, huevitos con arepa, para que sea más saludable, para que llene más, para que tengamos un conocimiento amplio del porqué de las cosas, no cerrarnos solamente ahí y encuadernarnos ahí y pare de contar y no sé y vaya pregúntele a otro que sepa porque yo no sé. Esta no es la clase, esta es una clase abierta, esta es una clase donde vamos a tratar de llegar a lo más profundo del derecho laboral, pero en un sistema práctico que ustedes lo entiendan, que ustedes lo interpreten, que se sientan a gusto, porque no van a tener otra oportunidad en toda la carrera de ver derecho laboral, sino es aquí y ahora. No lo van a ver en ninguna otra parte, es aquí y ahora. Entonces, si aquí y ahora no lo interpretan bien, no aprenden el conocimiento como debe ser, pues los contadores se van a ir de una manera sin conocimiento. Los administradores de empresas que también van a ser gerentes, que también van a ser los representantes legales de las compañías, donde tienen que ver mucho con el recurso humano, pues van a decir, no, nosotros pasamos en vano una materia. Entonces, por eso la universidad hace la selección de sus docentes de calidad para que las facultades tengan una calidad académica. Entonces, cuenten conmigo, cuenten con mi experiencia, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino la experiencia como abogado litigante. Bienvenidos a este módulo. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bien. Vamos entonces a dar cumplimiento. No olviden que deben apagar los micrófonos. Vamos entonces a escribir las fechas de los parciales y los exámenes y el examen final. El primer parcial lo vamos a hacer el 7 de septiembre. El segundo parcial lo vamos a hacer el 16 de septiembre. Y el examen lo vamos a hacer el 23 de septiembre. Y ¿Me repites, profe, porfa? Sí, con gusto. Y el 24 socializamos las notas. Listo. Entonces quedamos así. Primer parcial, 7 de septiembre. Segundo parcial, 16 de septiembre. El examen final, 23 de septiembre. Y el 24 socializamos las notas, que es el fin del módulo. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? ¿Tenemos claro las fechas de los parciales? Sí, Sí, señor. ¿Del examen final? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Vamos entonces a hablar de la bibliografía que vamos a seguir. Vamos a seguir la Constitución Política. Vamos a seguir el Código Laboral.
vamos a seguir la ley 1010 del 93 referente al acoso laboral. Vamos a tener la oportunidad de hacer investigación y lectura de la Pero, línea. qué pena, ¿me repites después de la ley 1010 del 93 que sigue? No, no sigue nada porque no he dicho. Estaba diciendo que vamos a tener investigación de la línea jurisprudencial, que son las sentencias, que son los estudios jurídicos y los fallos que sacan las altas cortes. Vamos a tener la oportunidad de analizar una sentencia que tenga relación con el derecho laboral. Y también vamos a hacer aplicación a las doctrinas jurídicas. Entonces, la Constitución Política de Colombia es la ley de leyes, es la Carta Magna. Todas las normas, todos los delitos, toda la resolución de los problemas jurídicos que no tengan normativa jurídica se ciñe a lo contemplado en la Constitución Política de Colombia. Frente a la Constitución Política de Colombia no existe absolutamente ninguna norma superior. La Constitución es el marco jurídico, el ordenamiento jurídico, la Carta Magna, la carta de navegación jurídica de todos los nacionales y los habitantes extranjeros del territorio nacional. Entonces, un extranjero que cometa un delito o una falta jurídica será juzgado bajo las normas jurídicas de nuestro país. Y los nacionales igualmente. Entonces, esa Constitución Política de Colombia tiene unos principios que son garantes del ciudadano, que están contemplados en los artículos del 1 al 10. Y tenemos unos derechos fundamentales que están consagrados en los artículos del 11 al 41. Son derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Política de Colombia y que todos, absolutamente todos, conocemos cuáles son esos derechos fundamentales, pero lo que no sabíamos es que están condensados, escritos, registrados en la Constitución Política de Colombia. Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar un primero, el derecho a la vida. Otro compañero que nos quiera decir otro derecho. ¿Quién? Derecho A a la la libertad. educación. A la libertad. Siga. A la educación. Perdone. Derecho a la educación. A la educación. A un una nombre. propiedad. Al nombre. ¿A quién más? A A una una vida propiedad. digna. A la vida digna, pero es que esa vida digna es más de los principios que los derechos fundamentales. La dignidad humana son principios. El Estado debe garantizar como principio fundamental que los ciudadanos tengan la vida digna. Por eso es que tienen tanta prelación los habitantes de calle, porque ellos, por su condición de enfermedad, tanto del consumo de alcohol o enfermos de drogadicción, ellos están amparados bajo la protección del Estado que les tiene que garantizar la vida digna, porque esos habitantes de calle son enfermos. Ellos no son viciosos, ni son rateros, ni no. Ellos, la primera condición de ellos es que son enfermos, alcohólicos
o enfermos de drogadicción. Así está catalogado por la Asociación Mundial de la Salud a los habitantes de calle. Entonces, la Constitución Política de Colombia le garantiza la vida digna a esos habitantes de calle. Le garantiza la vida digna a los niños menores de 1 año porque les da salud gratuita. A las madres cabeza de familia, a los adultos mayores que están desprotegidos porque de pronto sus hijos no les dan ese apoyo, no les dan esa manutención y están totalmente desamparados. Entonces, el Estado, en materia de salud, por ejemplo, les da una protección a esos adultos mayores. Entonces, ese derecho a la vida digna está condensado ahí. ¿Ven lo hermoso de lo que estamos hablando? Cómo un comentario nos da la posibilidad de abarcar un amplio espacio para tener el conocimiento del porqué de las cosas. Otro compañero me hablaba del derecho a la igualdad. ¿Sí? ¿Hablaba alguien? ¿Quién? El trabajo, profesor. Ok. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo es socialmente es una obligación. El trabajo socialmente es una obligación, mas no es un derecho fundamental. Está consagrado dentro de los derechos fundamentales, pero es que esos derechos fundamentales tienen unas excepciones. Entonces, como excepcional, está que el derecho al trabajo no es. Hay que garantizarle el trabajo a las personas y el libre desarrollo de su profesión. Claro. Porque en muchas profesiones tienen que demostrar la idoneidad de su trabajo. Por ejemplo, los contadores públicos, los administradores de empresas, los abogados, los médicos, tienen que demostrarlo. Hay otras profesiones que no necesitan demostrarlas, pero hay unas que sí, por la magnitud del desarrollo laboral que ejercen. ¿Qué otra, por favor? Al nombre, a la libertad de culto. A la familia. Dígame, Adriana. ¿A la libertad de culto? Culto. Sí, claro. A partir del año 91 que hicieron la reforma fue cuando empezaron a salir no solamente del clóset, sino empezaron a aparecer las iglesias cristianas, porque ya tenían la facultad de poderlo hacer. Que lo desarrollen de alguna manera, ese no es nuestro tema. No nos interesa avanzar más. Cada individuo es responsable de sus propios actos. Nosotros aquí solamente enunciamos el tema del libre culto. Ya no es solamente la Iglesia Católica que toda la vida, desde la creación del universo, ha tenido sus intereses sociopolíticos en los gobiernos. Eso es un tema, porque si ustedes ven, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, quien la provocó en gran parte fue la Iglesia Católica. Y ahí dejó metido a los alemanes con el resto de Europa, y mire que no le fue tan bien. Entonces aparecen las otras religiones porque hacen parte como de la disidencia de las creencias, pero la Constitución Política de Colombia, con su reforma, ingresó a esos estamentos jurídicos para que tuvieran ese desarrollo. ¿Qué otros derechos? A la privacidad. ¿Derecho a la paz?
Sí, sí, La perfecto. defensa. Sí, a la defensa, a la privacidad, al buen A la nombre. paz. Sí hace parte pero no como derecho fundamental, pero bueno, mal o bien, ya lo logramos, porque el país sufre una transformación que van a decir el país antes de la paz y el país después de la paz. Eso tiene una connotación sociopolítica totalmente diferente. Ahora nos va a quedar marcado en la historia antes de la pandemia, antes del coronavirus y después del coronavirus. Eso sí que nos va a quedar muy marcado. ¿Cuántas empresas en bancarrota? Producto de que eran empresas pequeñas que traían una economía no muy buena y que a raíz del coronavirus tuvieron que cerrar y están enfrascadas en los problemas más graves con sus trabajadores, con los impuestos, con los acreedores, producto de que no habían ventas y las empresas se mueven con sus ventas. Por ejemplo, si Universitaria de Colombia no tuviera estudiantes, ¿qué sería de la vida de nosotros, los docentes? Estaríamos para recoger con cuchara, porque ahorita no están dando contratos a docentes, porque los docentes que estaban en las universidades ahí están apegados y no están renunciando porque trabajo como docente no hay. ¿Cómo sería que no hubieran estudiantes? ¿Cómo sería esa planta administrativa? ¿Cuántas personas estarían en casa mirando para el techo porque se quedaron sin trabajo? Así le sucedió a muchas personas jurídicas que tuvieron que cerrar. Bares, restaurantes. Uno pasa por Modelia y ve todos esos locales, se arrienda. Entonces, esos dueños de locales que tenían arrendados para las discotecas, pues también se sintieron perjudicados, porque es que la alcaldesa cerró y no volvieron a abrir. A muchos abogados los puso a tirar hambre, porque abogados litigantes que no tenían contratos como asesores jurídicos, pues simplemente ellos pensaron que esto era cerrar con un simulacro de cuarentena de 4 días y se volvía a abrir. Y muchos de ellos salieron y se fueron para sus pueblos, para sus ciudades, porque dijeron, estos 4 días de vacaciones y regresamos. Mentira. Hay gente que todavía ni siquiera se ha podido devolver. ¿Por qué? Por la falta de transporte, por la falta de plata. Esto quebró a mucha gente. Los que mal o bien teníamos una estabilidad laboral y mal o bien teníamos una estabilidad económica, démosle gracias a Dios. Y si tenemos salud, mejor todavía. Entonces, no salgamos como cabras a coger el virus a la calle. Los que no tengan nada que hacer a la calle, guárdense y estén tranquilos mientras que esto termina de pasar. Porque ahorita la curva es hacia abajo. Ya la parte médica está bajando, ya hay ocupación en las UCIs, pero los médicos dicen que esto tiende a subir. Entonces, no nos confiemos. Sigamos siendo cuidadosos con nuestro control interno. Entonces, esa Constitución Política de Colombia, eso es lo que nos da. Nos da unos principios y nos da unos derechos para que los ciudadanos podamos actuar. Pero también nos da una responsabilidad, también nos da unas obligaciones. Entonces, aquí vamos a crear lo que se denomina el nacimiento de los derechos. Entonces, vamos a decir que los derechos de los ciudadanos
empiezan en mi dedo izquierdo, este que estoy moviendo, y terminan en el dedo derecho. Esto son el campo del derecho de las personas. Aquí inician y aquí terminan. Estos son unos derechos que son inalienables. Quiere decir que la persona no los puede vender, no los puede empeñar, no los puede cambiar, no los puede ceder. Son los derechos de las personas. Ah, es que yo tengo derecho a la vida y le quiero entregar mi vida a mi hijo. No, no lo puede hacer porque son intransferibles. Son mis derechos. Nadie puede pisotear mis derechos. Mis derechos están aquí. Aquí nacen y aquí terminan. Entonces, podemos decir que los derechos de los demás empiezan donde terminan los de uno. Entonces, si aquí terminó mi derecho, aquí empiezan los de los demás. Eso es lo que la Constitución Política de Colombia crea. De modo pues que ustedes tienen derechos. Como estudiantes tienen derechos. Y los derechos que tienen los estudiantes es que la institución les brinde, les suministre un sistema educativo de calidad profesional. No pueden darles una educación mediocre. Por eso la institución vela y se esfuerza porque sus docentes tengan la capacidad suficiente para que cada día sea más calidosa la universidad, tenga más calidad la universidad. Porque ese es el derecho que tienen los estudiantes. Y lo mismo, las obligaciones que adquieren los estudiantes con la firma de la matrícula es pagar. Tienen la obligación de pagar. Y tienen que pagar las cuotas, las 3 cuotas del periodo. De modo pues que si el estudiante no paga oportunamente, pierde la calidad de estudiante. Entonces no puede exigir derechos porque no los ha comprado, no los ha adquirido. Hay estudiantes que no pagan y sí exigen que les suban las notas. Claro, uno los escribe ahí en una planilla de estudiantes no al día. Y a veces esos son los estudiantes que son más conflictivos, más problemáticos, exigiendo derechos cuando ellos no han cumplido con la obligación. Eso nos lo dice la Constitución Política de Colombia, así de sencillo. Crea derechos y obligaciones. Y el Código Laboral, pues claro, el Código Laboral, porque es la rama de la jurisdicción laboral, crea derechos a los trabajadores. Que el trabajador pueda tener una garantía con unos contratos, pueden ser escritos o verbales. Que tenga derecho a que le paguen un salario. Y vamos a mirar qué es salario. Tiene derecho a que desde el primer día que ingresa a trabajar tenga derecho a que le paguen las prestaciones sociales. Aquí un empleador no puede decir, un muchacho, un empleador, por ejemplo, una persona que tiene un lavadero de carros y llega y contrata a un obrero para que lave carros. Él no puede decir, es que él vino aquí y lavó porque vino aquí a trabajar por su cuenta, aquí nadie lo llamó. Además no tenemos contrato. El simple hecho de que él esté trabajando ahí tiene un contrato verbal y adquiere derechos y obligaciones. ¿Cuál es el derecho? Que le paguen el salario, que le paguen las prestaciones sociales, las cesantías, los intereses, la prima, las vacaciones, que le paguen una seguridad social, como la EPS, como la ARL, como la pensión y como el bienestar familiar. La salud. Ya, por eso dije EPS. Okay. Entonces, el trabajador tiene unas obligaciones
Tiene unas prohibiciones, tiene unas obligaciones. Cumplir un horario. No llegar en estado de embriaguez. No consumir sustancias alucígenas dentro de las instalaciones. Entonces la Corte Constitucional llegó y sacó una norma donde decía, no, es que los trabajadores pueden consumir droga en el sitio, en las instalaciones. Y no pasa nada. Resulta que la experiencia jurídica ha demostrado que, un ejemplo, contrataron a un muchacho en una fábrica donde hacen gorras deportivas, las gorras deportivas. Y esa fábrica también tenía un contrato para hacer las gorras de la Policía Nacional. Miles, millones de gorras. Miles, millones de gorras tenían que hacer. Y resulta que el muchacho lo contratan para que le pusiera el botón a la gorra que tiene aquí encima. Entonces él tenía que poner ahí el broche y bajaba con la remachadora. Y un buen día, el tipo seguro se la fumó verde, se puso y pum, se machucó el dedo. Y lo llevan para la EPS para que lo atiendan como accidente laboral. Y le detectan dentro del examen de sangre que el tipo tenía sustancias. Pues simplemente la ARL declaró que no era un accidente laboral, que era responsabilidad del trabajador y no le asignaron la responsabilidad como accidente laboral. Entonces fíjense ustedes que muchas veces estos magistrados legislan sin conocimiento de causa. ¿Y a quién van a perjudicar? Por ejemplo, al trabajador y al empleador. Entonces, ese código laboral crea esos derechos y esas obligaciones. Y al crear esos derechos y esas obligaciones es que se llama el Código Sustantivo Laboral. Sustantivo porque crea derechos y obligaciones. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a tener la oportunidad de por lo menos ver unos 70 artículos durante este periodo. ¿Cómo? No sé. ¿Dónde los van a acumular ustedes en su cabecita? Lo vamos a hacer de una forma dinámica, de una forma maravillosa, donde ustedes se sientan a gusto, donde ustedes realmente vengan a la clase porque quieren aprender, porque sienten ese gusto, ese placer de aprender cosas dentro del mundo fantástico del derecho laboral, porque es un mundo fantástico, claro. Saber yo como trabajador qué derechos tengo, cuáles son mis obligaciones, conocer a ciencia cierta esos focus que hay, que nadie me los ha contado. Y es aquí donde los vamos a contar. Aquí vamos a pelar la mazorca y nos vamos a dar cuenta que el derecho este derecho laboral es maravilloso, es fantástico. Vamos a mirar una ley, que es la ley 1010 del año 93, es el acoso laboral. Antiguamente solamente existía una normativa para el acoso sexual y lo hacían hombres a mujeres, mujeres a hombres, empleados al empleador o viceversa. A raíz de las situaciones que se vivieron, entonces aparece la normativa del acoso laboral. Todos esos vejámenes que comete el empleador frente al trabajador, esas humillaciones, esas degradaciones, todas esas actuaciones temerarias, todas esas situaciones de mal comportamiento, de desprestigio que hacen a sus trabajadores, pues la ley los está castigando. La ley les está diciendo que tienen que respetar al trabajador, porque el hecho de que lo tengan ahí, la esclavitud en Colombia
se terminó. No existen esclavos en Colombia. Dice la Constitución Política de Colombia, no existe la esclavitud. El hecho que a uno le paguen un salario, lo tienen que respetar. Es el respeto a la dignidad humana. Entonces muchos trabajadores pues se aguantan el quemonazo, porque es que si yo no me aguanto el quemonazo, pues me echan. Entonces el empleador tiene la oportunidad de hacer lo que se le da la gana con el trabajador. Y eso es lo que vamos a ver nosotros dentro del marco del acoso laboral, de la ley 1010. Es importante que ustedes tengan estos textos a la mano, porque ustedes no solamente van a tener libros de contabilidad, libros de administración de empresas, libros tributarios, libros de marketing, libros de alta gerencia. Estos libros son de una gran importancia que los tengan porque los van a aprender a manejar, van a tener el dominio de ellos. Muchas veces uno, como no ha tenido oportunidad de leer los textos, pues le parece que son absurdos, que no vale la pena. Pero aquí vamos a meternos en el cuento del derecho laboral y vamos a ver la magnitud. Nos vamos a enamorar de ese derecho laboral porque va a ser como la fuente económica de los contadores y los administradores de empresas. Muchos contadores públicos son jefes de recursos humanos. Muchos administradores de empresas manejan el tema de recursos humanos. ¿Y a dónde lo aprenden? Aquí, ahora. Vamos a poner la piedra, la primera piedra. Vamos a construir sobre ese conocimiento que no se tiene para que ese conocimiento sea realmente una base de futuros ingresos que puedan tener las personas. Uno se puede dedicar como abogado solamente a ese tema. Liquidación de prestaciones sociales, de esas nóminas, asesorar trabajadores, asesorar empresas. Y ahí se la gana uno y no necesita estar haciendo las grandes demandas, ¿no? Hay cosas primarias que también generan grandes ingresos. Entonces, ese tema lo vamos a mirar muy puntualmente. No vamos a herir susceptibilidades, no nos vamos a meter en camisas de 11 varas, no vamos a decir este o el otro, no vamos a hacer señalamientos de las personas naturales, no vamos a hacer señalamientos de las personas jurídicas, solamente vamos a hablar en materia del derecho y desde el punto de vista del ejercicio académico como tal. Cada persona tiene el derecho de interpretar la norma como mejor le parezca. Que el docente tenga la orientación, perfecto. Pero en este momento actúo como abogado, como docente, y es mi compromiso social. En este momento no estoy defendiendo ni empleados ni empleadores. Estoy actuando dentro de un marco legal que me permite la Constitución Política de Colombia el libre expresión de la cátedra. Entonces, eso me permite interpretar la ley, dar buenas instrucciones de acuerdo a la teoría, de acuerdo a los pronunciamientos de la vida práctica. ¿Cómo hemos logrado que los empleadores respeten a los trabajadores? Y que los trabajadores que incumplan la norma, pues también tienen que asumir una responsabilidad porque ahí dentro del código también hay derechos y hay obligaciones para los trabajadores. Entonces, si un trabajador sale y se roba una cosa, se hurta un elemento de la empresa o la daña, ¿el empleador está en la obligación de tenerlo ahí? No, porque el código lo dice que si se sustrae o daña deliberadamente, inclusive hay prohibiciones que los trabajadores no pueden, como se dice vulgarmente, mamar gallo en el trabajo. Se dice disminución deliberada de la actividad. Eso lo es una prohibición. Y si le logran probar eso, le pueden dar
terminación del contrato por justa causa. Eso está contemplado dentro del Código Laboral. Bueno, vamos a tener que ver un poco del tema de las sentencias, que son los estudios jurídicos que hacen las altas cortes. Entonces, vamos a leer una sentencia, vamos a buscar una que no sea tan grande, que la podamos leer, la podamos entender, por lo menos para tener en la mano un documento que ha sido sacado de las altas cortes para conocer, así como ustedes saben, ustedes conocen un comprobante de egreso, conocen un recibo de caja, conocen una consignación, la han tenido en su mano. Igual vamos a tener un documento de las altas cortes en la mano y lo vamos a leer y lo vamos a entender para que muchas veces escuchamos noticias en la televisión, en la radio, sobre temas de la sentencia, por lo menos saber qué es una sentencia, por lo menos quién la sacó, de dónde salió la sentencia. Eso es el conocimiento general que tienen que adquirir ustedes que no tienen una doctrina jurídica, porque el estudio de ustedes es otra cosa. Ustedes no son estudiantes de derecho, ustedes son estudiantes de contaduría y de administración. Esas doctrinas jurídicas, la parte final del ejercicio de la bibliografía, son estudios y escritos que hacen personas especializadas o con experiencia en el tema. Por ejemplo, pueden haber cartillas que hablen sobre seguridad social. Cartillas, personas que se han dedicado a estudiar, a investigar sobre el tema de la seguridad social en Colombia. Entonces hacen un amplio estudio sobre las EPS, de las IPS, cómo opera, quién es realmente, qué función hace la EPS, qué función hace la IPS, y lo escriben en textos para que personas del común puedan tener una interpretación de esos temas y que los estudiantes de derecho o de otras carreras que se quieran interesar en el tema lo puedan encontrar. Pero son textos de expertos o de especializados en el tema. Entonces podemos ver el tema de seguridad social, de prestaciones sociales. Personas que se han dedicado a hacer tratados sobre prestaciones sociales y empezar a hablar de qué es las cesantías, de cuál es la fórmula para liquidar las cesantías, qué es, cómo funcionan, para qué sirven las cesantías, de dónde nacen las cesantías, y toda esa parte que nosotros vamos a tratar de ver en este módulo de una manera resumida, de una manera bonita, para que el entendimiento sea de la mejor comprensión posible. Entonces, eso es el resumen de nuestra bibliografía. La metodología que vamos a seguir son obviamente las clases magistrales. El docente cada día traerá un tema, lo hace la exposición de forma magistral, abrirá un compás de debate, de comentarios, de preguntas que van a hacer los estudiantes con el fin de que ellos también se sientan motivados, porque esta es una materia, esta es una asignatura que va a crear muchas preguntas, va a crear muchas dudas en la medida que el docente va desarrollando el conversatorio. A los estudiantes les empieza a aflorar muchas dudas, muchas preguntas. Entonces, las van a escribir y en el momento oportuno hacemos la pregunta, la contestamos
para que no vamos a interrumpir la clase magistral del docente. Él les va a dar un espacio para que ustedes hagan sus preguntas, las vamos a responder y de esa manera ordenada tenemos mayor interpretación del asunto. ¿Por qué? Ahorita una señorita intervino, preguntó una cosa y de una vez eso apareció, la respuesta fue como una polvorosa, se abrió así, con 4 o 5 conceptos maravillosos que van relacionados de la mano. Pero si el docente lo va a hacer en la mitad de su conversatorio, le pierde el hilo a lo que está diciendo y pierde el objetivo. Pero si lo va a desarrollar en el momento oportuno de las preguntas y respuestas, pues claro, ese conocimiento con el que tiene primario más la duda le va a quedar compactado en lo que quiere saber, lo que quiere aprender. Porque muchas preguntas son de la parte cotidiana, son cosas que le ha pasado a cada persona y que nadie se las ha podido resolver, porque nadie le ha dicho, esto se hace así. Y no necesariamente tienen que decir eso, entonces, ¿qué es mi caso? No, un caso particular. Y la idea es que el docente tenga la capacidad suficiente de poder hacer la entrega de la respuesta de una forma acertada. Ese es el resultado de esa metodología. Vamos a traer videos, claro, porque es que en el área virtual no es lo mismo que la presencial. El área virtual, donde uno está 2 horas pegado a una pantalla de computador, pues no es lo mismo que uno estar en su salón de clase donde pues va a tener un poquito más de distracción, como que se relaja uno más, como que... Entonces, aquí también necesitamos tener temas de esparcimiento, como por ejemplo, de pronto, si arrancamos muy a las 8, tipo 9 de la noche, hacer un break para descansar un poco, de pronto unos 10 minutos, tomar un café, porque el cuerpo también necesita descansar. Y pues la universidad dice que tenemos que dictar 110 minutos de clase, pero pues somos seres humanos, ¿no? Ustedes se cansan y nosotros también nos cansamos. A nosotros nos toca entregar reportes faltando 10 para las 10 de la noche. Pero si nos ponemos de acuerdo, podemos estar terminando la clase unos minutos antes. No sé, ustedes proponen. ¿Qué proponen? ¿Qué ideas proponen? Que terminemos la clase ¿a qué horas? A las 8:40, ¿está bien? A las 9:40. 40, profe. 9:40. ¿Qué propone? Porque estamos colocando las reglas de juego y las reglas de juego tienen que ser juego limpio. No es que uno ahorita nos ponemos de acuerdo por esta condición social de todos, que sea un bienestar social para todos, y mañana aparezca una carta encima del rector diciendo es que el doctor Niño se va a las 9 de la noche para la casa, porque eso sería una falta de lealtad al compromiso que estamos adquiriendo, porque esto es grupal. Si ustedes me dicen, no señor, ustedes no tienen que dictar la clase hasta faltando 10 para las 10, la jalamos hasta 10 para las 10, porque yo estoy preparado física y ambientalmente para hacerlo. Pero la consideración también es para ustedes, ¿no? Entonces ustedes deciden. A ver, propongamos. Profe, pues lo que yo pienso es que como mis compañeras a las 9:40 está bien, pero si el tema se alarga o pues si hay alguna cosa, igual no pongamos una hora fija, sino que sea una hora que puede variar si el tema está muy
interesante y pues se llega a alargar un poco más, pues que se pueda tomar un poco más de tiempo. No, Ok, no veo Diego, que me haya parece bien, me problema. parece bien. No es que sea una camisa de fuerza, no es Ah, que ok, sea una vale. camisa de fuerza, sino es que en estas reglas de juego, donde el juego es limpio, donde todos nos vamos a beneficiar, pues esa es la camaradería que debe existir en estos cursos, porque el docente no es un docente dictador que va tras la cabeza de los estudiantes, no, pero también los estudiantes tienen que ser conscientes de que si se llega a un acuerdo, pues ese acuerdo hay que respetarlo. Y si no están de acuerdo, manifiéstenlo ahora. Díganlo ahora, no señor, como lo dijo Diego, tener la capacidad, tener la serenidad para decir, el hecho de que Diego se haya pronunciado de esa manera le va a afectar algo en su calificación. En nada, porque es que la calificación es distinta a lo que, o sea, no es coherente a lo que estoy diciendo. Entonces, porque un estudiante me habló ya, lo llevo entre ojos. No, eso no, en mí no ocurre eso. Ese no es mi estilo. Yo no, o sea, yo no estudié para eso. Mi objetivo es bienestar social de mis estudiantes, que todos aprendamos, que saquemos adelante este proyecto. Bueno, voy a tratar en lo posible que el ID y la contraseña de la plataforma Zoom sea el mismo para todos los días. Voy a ver si lo logro, voy a ver si no, pues, si me toca todos los días ponerle ID y contraseña, pues lo haremos para que podamos ingresar a nuestra plataforma. Como les decía, ahí en el aula virtual tenemos que grabar las clases, tenemos que subirlas a YouTube y publicarlas en el aula virtual diariamente. Ahí van a quedar grabadas las clases de todos los días. Para que cuando vayamos a desarrollar el parcial, pues entonces tengamos material de consulta, material de estudio. En el aula virtual vamos a colocar también la parte de chat para que ustedes hagan uso de esa herramienta que la directivas de la universidad coloca para que ustedes hagan sus comentarios referente al tema de la clase, la metodología, el comportamiento del docente, en fin. Es un espacio donde ustedes pueden expresar respetuosamente sus manifestaciones. Los monitores de cada carrera están en la obligación de hacer el reporte, ¿cómo es que se llama? No el contenido programático, sino el otro que hace. El parcelador. El parcelador docente. Están en la obligación de hacerlo. Yo les habilito. Desde ya les digo que la clave para matricular la materia es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la clave. Yo la voy a colocar en el aula virtual también. Va a aparecer también el perfil del docente, lo que les conversé hoy. Va a aparecer también el contenido programático para que ustedes vean puntualmente qué es lo que el docente les está transmitiendo diariamente. Vamos a tratar de cumplir con ese contenido programático. Van a quedar también publicados los videos que se traigan para
para cada clase. De modo pues que es un contenido programático serio y bien diseñado para la comprensión de la materia. Entonces, el día de hoy es justamente para esta presentación. Quisiera de pronto que 2 compañeros de contaduría y 2 compañeros, ojalá hombre y mujer, de cada facultad, hiciera su presentación, porque le damos también el debido proceso de ese derecho a la igualdad. Entonces, a ver, empecemos por contaduría. ¿Quién se quiere presentar? Primero una mujer. A ver, una mujer de contaduría que se quiera presentar, cualquiera que sea. Si no quiere, si quiere no prende la cámara. A ver, ¿quién dijo? Yo, Esperanza. Buenas noches para todos, compañeros, profesor. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Esperanza Alfonso, soy homologante del programa de Contaduría Pública. Actualmente trabajo de manera independiente. Siento que soy una persona muy activa, muy colaboradora y muy disciplinada. Entonces, me gusta el área del derecho laboral, ya que con ello pues me he encontrado con empresas en las que he prestado y he trabajado todo el tema relacionado con la parte laboral. Es muy importante conocer muchísimo de este tema para no caer de pronto en errores y tener como la sabiduría y el momento preciso para poder ayudar a resolver conflictos que se presentan. Gracias, Esperanza. ¿De qué universidad vienes? De la Fundación Universitaria San Mateo. Oh, de San Mateo. ¿Cuántos Sí. semestres hiciste en San Mateo? 3. 3. Qué bueno. 3. Qué bueno. Sí. Yo fui docente de San Mateo muchos años. Dictaba la clase de entre semana, dictaba todo el tema de ética. Todo el tema de ética, todos los cursos de lunes a viernes. Y los sábados me tocaba ir de 1 de la tarde a 5 de la tarde, pero realmente para mí era un placer porque dictaba derecho laboral. Entonces... Legislación laboral se llama ya sí, en la fundación. Sí, seguramente sí, pero era Sí. un placer, realmente era, es que lo que a uno le gusta, le sabe. Entonces, muchos no veían la materia en la noche, sino que la pasaban por la tarde, y había momentos en que a mí se me llenaban esos salones, 40 estudiantes, ya lo máximo que hay es 40, eran salones grandes con los estudiantes de la San Mateo. Sí, la quiero mucho porque me abrieron sus puertas. Pero bueno, el tiempo pasa y la vida continúa. Gracias, Esperanza. A ver, un hombre que nos quiera cumplir el requisito, ¿quién? Entre más rápido lo hagamos, más rápido nos vamos. A ver, un hombre que quiera presentarse. Buenas noches, profesor. Diego, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, profe, bien, sí, señor. Mi nombre es Diego. Soy analista contable de una multinacional. Ya voy acabando esta carrera, ya solo me faltan 2
una es Derecho Laboral, otro es Costos 1. ¿Qué más le puedo contar? Tengo 21 años. Afortunadamente, pues nos volvemos a encontrar, profe. Yo lo había visto usted cuando estaba en quinto semestre. Habíamos visto administración, algo de administración, no recuerdo qué era bien. Y, pero bien, pues bien, profe, pues con todas las ganas de que nos vaya bien en esta materia. Esta materia exactamente es la que mi papá ejerce. Él es abogado de la universitaria también. Es litigante como usted, profesor, y pues es un tema que me gusta bastante, es un tema muy emocionante y pues a mí me llama mucho, pues ya que es un tema que nos va a afectar a todos, pues ya que es laboral, pues es muy importante y pues es un tema que de verdad es muy chévere. Yo se lo recomiendo a todos. Mi papá me ha explicado muchas cosas y es un tema muy interesante. O sea que su papá salió de universitaria de abogado ¿o cómo? Sí, sí, de abogados, sí. Eso fue en el 2000, ¿cuál era? No me acuerdo, 2016. Mm, pero él trabaja con universitaria. No, él es abogado litigante como usted, profesor, Ah, bueno, pero bien, se va por el lado de lo laboral y de la bueno, familia, creo que es. bueno. Sí, Me lo saluda cordialmente. gracias, profesor, sí, con todo el Bueno, gusto. vamos entonces con otra dama de la otra facultad. ¿Quién? ¿Quién nos ayuda? Como les digo, entre más Buenas rápido. noches, profe. Gracias, Adriana. Soy Bienvenida. Adriana Hernández, gracias. No tengo mayor conocimiento de la materia, pero sí me llama mucho la atención el derecho laboral. Creo que para todos los trabajadores deberíamos aprender algo del derecho laboral para hacer valer nuestros derechos y también para poder ejercer bien nuestros deberes. Es un gusto estar aquí, espero aprender mucho. Gracias. Bueno, ese es el objetivo, que todos nos sintamos a gusto y podamos sacar adelante este proyecto que estamos iniciando el día de hoy. Gracias, Adriana. A ver, el último señor que nos quiera compartir. Dejen tanto miedo los hombres. A la voz de una, a la voz de dos. Llamamos un hombre al azar. Sí, profe. ¿Quién dijo profe? Sí, profe, llame a alguien al azar. Bueno, Giovanni Prieto. Giovanni. Buenas noches, profe. Hola, Giovanni, ¿cómo le va? Bien, sí, Prenda, señor. prenda Bueno, su cámara para conocerlo. profe, es que hoy estoy desde otro computador de la empresa, este no tiene cámara. Mañana Bueno, ya es la cámara, ¿listo? bueno. Entonces cuéntanos, a ver. Bueno, mi nombre es Giovanni Gutiérrez Prieto. Trabajo en una firma de ingenieros en la parte administrativa. Y esta clase pues me llama bastante la atención. Siempre me ha gustado bastante el derecho y me parece que es muy oportuna para uno tener conocimiento con los empleados y para uno mismo. ¿Y qué más?
¿Qué más le puedo contar? También vengo de homologación, vengo de la Uni Agustiniana. Alcancé a hacer allá 3 semestres. Y ya, profe. Bueno, bienvenido. Bienvenido Muchas gracias, profe. a su módulo de la asignatura Derecho Laboral, porque así se llama realmente, es Derecho Laboral. En otras partes la llaman legislación, pero es Derecho Laboral. Ese es el nombre que toma la asignatura. Bueno, entonces, no siendo más el objeto de la presente, les voy a desear muy buenas noches y la clase ha terminado. Gracias. Muchas gracias, Buenas noches. profe. Gracias, Profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Que tenga buena noche. Buenas noches. Gracias, profe.